su amable presencia, una disculpa por el retraso del inicio del foro, una disculpa particularmente a nuestros ponentes, que también algunos de ellos tuvieron el mismo problema de algunos de nosotros del acceso a estas instalaciones, dado los diferentes bloqueos que acontecen en la ciudad. Les agradezco de manera muy cumplida su asistencia. Le pido y agradezco que me permitan iniciar esta mañana este foro al senador Raúl Gracia, presidente de la primera Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, al señor senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Estudios, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y a todos y cada uno de ustedes por su presencia, a los medios de comunicación por su interés aquí hoy en la mañana. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal del Congreso, y dicho lo anterior, la sesión del día de hoy, titulada Las iniciativas en materia energéticas vistas desde el derecho, tendrá el siguiente formato. Hará el uso de la palabra nuestros distinguidos invitados hasta por 20 minutos cada uno. Concluida su intervención, harían uso de la palabra hasta por 5 minutos un legislador, diputado, diputada, senadora o senador por cada partido político, lo cual se hará en el orden ascendente de los que proponga cada partido político, en el que se plantearían un bloque de preguntas a los expositores. Al término de este bloque de intervenciones de los legisladores, nuestros invitados tendrán hasta 5 minutos para responder en conjunto todas las preguntas de nuestros compañeros, cada uno de ellos. Agradezco la asistencia y participación de nuestros exponentes: don Dante San Pedro Jacobo, don Mario Becerra Pocoroba, don Fauzi Handam Ahmad, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas y nuestro reconocimiento al que puedan asistir a este foro de intercambio y consulta de ideas para poder realizar los trabajos de las iniciativas que descansan en las comisiones de los presidentes que tengo el honor de que me acompañen en este presidium, tanto la de Estudios Legislativos primera como la de Puntos Constitucionales, así como la Comisión de Energía del Senado de la República. Procedería a darle el uso de la palabra a don Mario Becerra Pocoroba. El doctor Becerra es abogado por la Escuela Libre de Derecho, socio fundador y director general del bufete Becerra Pocoroba Sociedad Civil, exdiputado federal en la 61ª legislatura de la Cámara de Diputados, donde se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Fue rector de la Escuela Libre de Derecho durante el periodo 1998-2004 y ha sido profesor titular de esta cátedra de Derecho Fiscal durante más de 30 años y es coordinador del posgrado de Derecho Tributario impartido en dicha institución. Es candidato a doctor por la Universidad de Salamanca, España, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto tenerlo aquí. Tiene usted la palabra, señor doctor. Está la tribuna a sus órdenes. Buenos días. Quisiera iniciar mi exposición agradeciendo a ustedes, señores legisladores, tanto senadores como diputados, la oportunidad de poder participar en el presente foro académico para la discusión de la reforma en materia energética, tanto en los rubros de petróleo e hidrocarburos como de energía eléctrica. Particularmente para mí es un honor el estar en esta alta tribuna, pues estoy seguro que estos foros contribuirán a que cada soberanía adopte la decisión que mejor convenga al desarrollo y crecimiento de México. Hoy es un hecho notorio que Petróleos Mexicanos ha disminuido de manera importante su capacidad para convertir la riqueza petrolera de nuestro país en mayores beneficios para el pueblo de México. Lo anterior, indiscutiblemente, es atribuible al actual régimen constitucional y legal que rige la actividad que éste realiza, al ser tratada como una entidad más del gobierno y no así como lo que debe ser, una empresa eficiente que, sin dejar de ser de los mexicanos, se allegue de las más avanzadas tecnologías disponibles para obtener el mayor beneficio de sus recursos a favor de los mexicanos. Entrando en materia,
Como ya ha sido expuesto anteriormente en este foro, la reforma propuesta por el señor Presidente de la República comprende dos grandes temas: petróleo y demás hidrocarburos y energía eléctrica. Por lo que respecta al primer tema, la reforma comprende 4 rubros principales, los cuales a continuación me permito mencionar. Primero, se propone la eliminación de la prohibición contenida en el actual artículo 27, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que el Estado contrate con terceros la explotación del petróleo y demás hidrocarburos, explotación que comprende tanto la exploración como la extracción de dichos recursos naturales. Segundo, la eliminación de la categorización del petróleo y demás hidrocarburos, así como de la petroquímica básica, como áreas estratégicas del Estado. Tercero, la posibilidad de que los particulares participen directamente en las distintas etapas que comprenden la denominada cadena de valor de los hidrocarburos. La reforma al régimen, y cuarto, la reforma al régimen fiscal de Pemex. Por lo que respecta al segundo gran tema de la reforma, esto es lo relacionado con la energía eléctrica, únicamente sienta las bases constitucionales para la modificación de su régimen jurídico aplicable. Una vez sentado lo anterior, a continuación me enfocaré en el primer rubro de la reforma, esto es, en el relacionado con el petróleo y demás hidrocarburos, atendiendo los 4 principales pilares que la sustentan. En primer lugar, se elimina la prohibición de contratar con terceros la explotación del petróleo y demás hidrocarburos. Al respecto, la iniciativa del Ejecutivo Federal consiste en la eliminación de la prohibición contenida en el artículo 27, sexto párrafo de la Constitución, para que el Estado contrate con terceros la explotación del petróleo y demás hidrocarburos, explotación que comprende tanto la exploración como la extracción de dichos recursos naturales. Así, se prevé la posibilidad de que el Estado contrate con particulares o bien con organismos públicos la explotación del petróleo. Con esta eliminación, quedaría a discreción del Estado el llevar a cabo o no dicha contratación con terceros, para así obtener el apoyo que se requiere en las materias de explotación y extracción de hidrocarburos conforme a la política, que de forma autónoma y soberana considere más conveniente. Ello acorde a las condiciones económicas prevalecientes, maximizando el rendimiento económico de tales activos. Conforme a la propuesta en análisis, será el legislador ordinario quien vía una o varias leyes secundarias determine clara y puntualmente la forma en que el Estado deberá de llevar a cabo tal contratación, así como los diversos mecanismos de contraprestación, los cuales pueden ser tan diversos como en su momento esta soberanía determine, pudiendo variar desde una compensación monetaria hasta contratos de renta compartida o bien de producción compartida, para que así se siga generando renta petrolera a favor del Estado mexicano. Una cuestión que no debe pasarse por alto es que, conforme a datos de la Secretaría de Energía, la producción en el complejo Cantarell, principal abastecedor de crudo para el país, actualmente va a la baja, lo que hace indispensable explotar y explorar nuevos yacimientos no convencionales en entornos más complejos, como son las denominadas aguas profundas y ultraprofundas, lo cual evidentemente se traduce en mayores costos y la necesidad de conocimientos altamente especializados en la materia, que bajo el régimen actual resulta prácticamente imposible absorber y acceder a petróleos mexicanos. Prueba de lo anterior es tal como se señala en la iniciativa, en los Estados Unidos de América, en 2012 se perforaron en aguas profundas 137 pozos, mientras que en México esta cifra se limitó solo a 6, lo cual es consecuencia, insisto, del régimen legal actualmente vigente, que no le permite a petróleos mexicanos
apoyarse de las mejores y más avanzadas tecnologías hoy existentes en todo el mundo. La reforma propuesta por el Ejecutivo busca dotar al Estado mexicano de la facultad de allegarse de esas nuevas herramientas para así enfrentar la situación de desventaja en la que hoy se encuentra en el entorno internacional, velando, por lo tanto, no solo porque la renta petrolera se mantenga en sus actuales niveles, sino también ésta se maximice a favor de todos los mexicanos. Esta posibilidad de contratación, contrario a lo que se ha dicho por parte de diversas opiniones, no implica que el Estado mexicano pierde el dominio directo de los hidrocarburos en el suelo. Este dominio directo se encuentra y continuará expresamente contemplado en los párrafos 4 y 5 del propio artículo 27 constitucional, mismos que no son motivo de reforma o modificación alguna. Debo hacer notar también que con la reforma propuesta se continúa con la prohibición de que se otorguen concesiones para la explotación del petróleo y demás hidrocarburos, concesiones que de permitirse pudieran implicar una merma en el control directo de tales bienes por parte del Estado mexicano. Con base en lo expuesto, considero que el análisis y discusión de la eliminación de la prohibición de contratar con particulares la explotación del petróleo y demás hidrocarburos se debe llevar de una manera objetiva, sin influencia de criterios ajenos a los estrictamente técnicos, debiendo quedar muy claro que será hasta la creación de la legislación secundaria correspondiente cuando esta soberanía decida los términos y condiciones de dicha contratación, siendo en este momento que deberá adoptarse el mejor modelo que convenga para ello. Otro de los pilares que sustentan esta parte de la reforma consiste en la eliminación como área estratégica a los hidrocarburos y a la petroquímica básica. La iniciativa presentada por el presidente de la República propone reformar el artículo 28 constitucional, suprimiendo tanto el petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica, como áreas estratégicas del Estado, con lo que se lograría que, además de los organismos del Estado, los particulares participen directamente en la transformación de petroquímicos y refinados. Bajo el régimen constitucional actual, se entiende por áreas estratégicas aquellas que el Estado ejerce de manera exclusiva, manteniendo siempre el control sobre los organismos que en su caso se establezcan, lo que se encuentra contemplado en el artículo 25 constitucional. He notado en diversas opiniones la preocupación sobre las implicaciones que generaría esta modificación, pues según dicen, al final generaría la posibilidad de que se lleve a cabo la privatización de petróleos mexicanos o bien la enajenación de todos sus activos a favor de particulares. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, no se debe perder de vista que en todo momento el Estado mexicano cuenta y contará con el dominio directo sobre los hidrocarburos, así como la rectoría en el diseño, creación e implementación de la política en materia petrolera y también la administración, regulación y disposición de tales recursos naturales, por lo que, insisto, en ningún momento los particulares podrán tener el control de dicha política. En términos de lo anterior, de aprobarse por esta soberanía la iniciativa del Ejecutivo Federal, bajo ninguna circunstancia implicaría llevar a cabo su privatización. El tercer pilar consiste en la posibilidad de que los particulares participen directamente en la cadena de valor de los hidrocarburos. Sobre este punto, considero conveniente aclarar que el actual artículo 28 constitucional no prohíbe que los particulares participen en el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, sino que dicha prohibición fue decisión del legislador federal al reformar en 1996 la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Con la reforma del Ejecutivo quedaría superada la prohibición legal y, a no existir prohibición constitucional, se permitiría que los particulares participen en el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Ello bajo esquemas a establecer por el legislador federal
en la legislación secundaria. Dicho de otra forma, corresponderá al legislador federal determinar los términos y condiciones bajo los cuales se concederían las autorizaciones a los particulares para llevar a cabo estas actividades. En conclusión, si bien actualmente existe una prohibición a nivel de leyes secundarias para que los particulares transporten, almacenen o distribuyan hidrocarburos, el constituyente permanente ya había contemplado la posibilidad de esta participación. Finalmente, el cuarto pilar constituye la reforma al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. En este punto se busca, entre otras cosas, dotar a Petróleos Mexicanos de un régimen de autonomía presupuestaria en donde no dependa de controles burocráticos como a los que se encuentra sometido actualmente. Adicionalmente, se plantea que en adelante se reconozcan los costos reales de Petróleos Mexicanos, lo que implica que la determinación de la rentabilidad no dependa de un límite fijado arbitrariamente, evitando la distorsión de la renta petrolera. Por otra parte, para la captación de la renta petrolera se prevén dos mecanismos a saber: una regalía que se calculará en proporción a los ingresos por ventas y un porcentaje de utilidades que se determinará por cada contrato. Con la nueva legislación también se pretende asimilar a Petróleos Mexicanos a un régimen empresarial, ello mediante el pago de un dividendo estatal, el cual estaría a cargo de dicho organismo, que se entregaría al gobierno federal como rendimiento por la inversión que realizó. Dicho dividendo se destinaría a proyectos y programas de inversión que serían determinados o que serán determinados anualmente. Es importante considerar que esta parte de la reforma, conforme a la iniciativa que ya ha sido sometida a consideración de esta soberanía, entraría en vigor hasta el año 2015. Conforme a lo que he venido exponiendo, considero que de aprobarse la reforma propuesta por el Ejecutivo, se traduciría en la obtención del mayor provecho y eficiente utilización de los recursos con los que cuenta nuestro país en el ámbito energético, situación que indiscutiblemente redundará en el impulso y desarrollo económico que México requiere, mejorando así la calidad de vida de todos sus habitantes, independientemente de cualquier categoría que tanto ha retrasado nuestro crecimiento. El segundo rubro lo constituye la reforma eléctrica. En este punto se propone la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, haciéndose notar que diversos organismos internacionales han recomendado a nuestro país aplicar con mayor eficacia en la producción de la energía eléctrica, logrando con ello una reducción de las tarifas ofrecidas al público y un aumento en la calidad del servicio. Para ello, la propuesta de reforma busca establecer las bases constitucionales sobre la materia, mismas que consisten en lo siguiente. Primero, el permitir que la Comisión Federal de Electricidad celebre contratos con particulares a fin de que pueda auxiliarse de terceros para lograr los fines del servicio público, quedando en el legislador federal establecer los términos y condiciones de dichos contratos. En vista de lo anterior, se podría concluir que de aprobarse la propuesta de reforma, se permitiría que los productores de electricidad autorizados accedan a las redes de transmisión y distribución del Estado mexicano en los términos establecidos por la legislación secundaria. Segundo, facultar al Congreso de la Unión para que establezca en la legislación secundaria el régimen jurídico bajo el cual podrán participar los sectores público, social y privado en las actividades relacionadas con la energía eléctrica. Lo anterior sin comprometer la reserva al Estado del control del sistema eléctrico nacional, manteniendo la titularidad sobre los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica, reiterando su carácter de servicio público. Y finalmente, manteniendo en propiedad del Estado la red de transmisión y las redes de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, que actualmente se encarga de proveer estos servicios públicos. Es importante señalar
como ha sido mencionado, que a diferencia de lo que sucede en el tema de los hidrocarburos, en el rubro de la electricidad, la importancia en su regulación no se centra en la propiedad de la electricidad misma, sino más bien en el precio en que se vende al usuario final, por lo que esta soberanía debe enfocarse, en mi opinión, en lograr la mayor eficiencia en su producción y distribución, mediante la apertura del sector a la participación del capital privado, para que esto se traduzca en menores precios en beneficio de la sociedad. Señores legisladores, considero que estamos en un momento clave y crucial para lograr el desarrollo económico y tecnológico de nuestro país, por lo que no debemos detenernos en discusiones sin importancia que únicamente distraen la atención de los temas realmente relevantes. Olvidémonos de los prejuicios y falsos nacionalismos y avancemos en la implementación de la legislación que, lejos de disminuir nuestra soberanía, hará que ésta se fortalezca, al colocar a nuestro país en un mismo nivel competitivo que los demás países, pues la posibilidad de competir hoy en día en un plano de igualdad generará y fortalecerá la identidad nacional. Muchas gracias. Agradecemos la asistencia y la intervención del doctor Mario Becerra Pocoroba a esta sesión. Antes de proseguir con nuestro programa, quiero compartirles, y es mi obligación hacerlo, una carta del licenciado Jaime Cárdenas Gracia, quien invitamos formalmente a este foro y que dirigió el día de ayer una carta dirigida al señor senador Enrique Burgos García en su carácter de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, del senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, y de un servidor como presidente de la Comisión de Energía. La leo textualmente. Agradezco la atenta invitación que me formularon el día de hoy. Como es de su conocimiento, soy el coordinador del foro sobre la reforma energética en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM los días 1 y 2 de octubre, situación que me impide estar presente en la mesa sobre las iniciativas energéticas vistas desde el derecho. También me parece importante manifestar a ustedes mi solidaridad con los partidos de izquierda que decidieron no participar en el foro de discusión antes mencionado. Atentamente, Jaime Cárdenas Gracia. Dicho lo anterior y reiterando nuestro agradecimiento al doctor Mario Becerra, procedemos con el programa. En el siguiente uso de la palabra en las intervenciones programadas para el día de hoy, corresponde el turno a don Fauzi Handam, abogado por la Escuela Libre de Derecho, con mención especial, especializándose en las áreas de Derecho Constitucional, Administrativo, Fiscal y Mercantil. Actualmente es rector de la Escuela Libre de Derecho, institución en la cual ha sido profesor de la Cátedra de Derecho Administrativo y de la Cátedra de Economía. Ha impartido múltiples conferencias y cursos de posgrado en diversas instituciones. Es también profesor del área de maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Es director y socio fundador del despacho de abogados Handam, Manzanero y Asociados Sociedad Civil. Sus aportaciones al derecho mexicano han participado de experiencias docentes y de investigación crítica, mismas que se han reflejado en múltiples propuestas e iniciativas en materia legislativa como miembro del Congreso de la Unión. Fue diputado en la 55ª y 57ª legislaturas durante los periodos 1991, 1994 y 1997-2000 respectivamente. Senador de la República durante la 58ª y 9ª legislaturas, donde ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Fue asambleísta en la 3ª legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en los años 94 y 97. Su labor como académico en la Escuela Libre de Derecho y en otras instituciones es vasta, estando pendiente de ser publicado su libro sobre el tema concursos mercantiles. A don Fauzi Handam le agradecemos nuevamente su presencia y tiene la tribuna hasta por 20 minutos. Sea usted bienvenido. Muy buenos días, señoras, señores legisladores. Con su venia de la presidencia. En primer término,
yo quisiera enfatizar que esta reforma es por y para México, no solo para Pemex. La propuesta de iniciativa del PRD tiene sus bondades porque desarrolla la posibilidad de crear una arquitectura y una infraestructura de Pemex para convertirlo en un auténtico operador como empresa pública, autónoma, con un régimen fiscal que le permita crecer y desarrollarse integralmente. Las propuestas de iniciativa del PAN y del Ejecutivo, que la han hecho propia los legisladores del PRI, coinciden en lo fundamental en cuanto a que la petroquímica básica quede eliminada como actividad exclusiva del Estado. Como sabemos, actualmente se importa 70% de petroquímicos y, por lo que concierne a los petrolíferos, el 55%. Y el tercer punto de acuerdo es que ambos partidos están de acuerdo en que haya participación y colaboración de los particulares en los trabajos de exploración y explotación de los hidrocarburos, incluyendo, desde luego, la transportación, almacenamiento y distribución de los petrolíferos a través de las redes de oleoductos, gasoductos, terrestre. Pero en lo que difieren ambas propuestas es en la manera de participación de los particulares. La propuesta del Ejecutivo es a través de la figura no claramente delineada de los llamados contratos de utilidad compartible, cualquiera que sea la condición con que se darían los esquemas o las variables para la utilidad compartible, que de alguna manera ya lo dejaron entrever la propuesta del Ejecutivo en el contexto de la reforma hacendaria sobre los ingresos de hidrocarburos. En tanto que el PAN propone la figura natural del derecho administrativo, que es la concesión, en que el concesionario realiza la actividad, en primer lugar, por cuenta y orden del Estado, y los bienes se mantienen como bienes del dominio público directo. Y además es una figura naturalmente transparente, más clara con su naturaleza y de mayor certeza y seguridad jurídica a los potenciales licitantes para obtener una concesión. Además, en esas condiciones estarían en igualdad de condiciones y de competitividad con el operador Pemex, siendo desde luego este último la estrella mayor. El aspecto medular en que se da la posibilidad o la propuesta al Ejecutivo de contratos de utilidad compartida y también la propuesta del PAN de concesión, pues tiene que ver naturalmente con la explotación del gas shale, que tiene una gran complejidad en cuanto a que están en rocas, no tiene la tecnología y consecuentemente la inversión extranjera pues es bien recibida para que puedan llevar a cabo los trabajos de explotación y de segregación del gas para su explotación, sobre todo ahora en la cuenca arriba de Burgos, que está en la frontera, donde se calcula que el gas shale tiene una reserva prospectiva de más de 60,000
millones de metros cúbicos. Es impresionante. Y ahora, simplemente, un solo pozo, no del lado mexicano se ha explotado, en cambio del otro lado, Estados Unidos, ya está produciendo 1 millón de metros cúbicos diarios del otro lado de gas shale, y que obviamente lo ha abaratado de una manera exponencial, y ahora nosotros estamos importando ese gas. Y la otra en aguas profundas, o profundas arriba de 500 metros de la superficie marina al lecho, o de más de 1.500 metros o 2.000 metros. Ahí el riesgo, la capacidad tecnológica y de inversión son cuantiosísimas, no lo tenemos. Entonces, los inversionistas extranjeros estarían en la mejor disposición de venir a compartir y explotar este hidrocarburo que tiene un potencial prospectivo en aguas profundas en el Golfo de México, prospectivas, no probables ni probadas, de más de 50,000 millones de barriles diarios, potencialmente. Entonces, imagínense los años con que podría, precisamente, eso es prospectivo, que se acaba reduciendo a un equivalente más o menos de la mitad, razonablemente hablando. En cuanto a la otra parte energética, la electricidad, el otro energético vital, las propuestas del PRI y PAN son coincidentes en su totalidad, es decir, la generación de energía eléctrica podrá realizarse por los particulares bajo un mecanismo de permisos y de contratación, como ahora lo tienen los productores independientes. De hecho, los productores independientes, cuando fue autorizado en una reforma a la Ley General de Servicio Público Eléctrico en 1993, como anécdota se los comento, el grupo del PAN que estábamos en la Cámara de Diputados nos opusimos, pero nos opusimos por razón de forma, porque tenía que pasar evidentemente por una reforma constitucional, pero nada más por eso, y así lo hicimos constar, y por eso votamos en contra, porque lo hicieron a través de una ley secundaria, violentando los preceptos del 27 y 28 constitucionales. Ahora los productores independientes de electricidad están generando hoy en día el equivalente a 34% del total de la electricidad que se produce en este país. 34%. Estamos hablando de hace 20 años. Y por otro lado, ya lo decía el licenciado Becerra, la red de transmisiones y distribución queda del dominio público de la Federación. Y también, la otra parte es que estos productores van a poder comercializar la electricidad, con lo cual se genera una competencia y, consecuentemente, habiendo varias tarifas integrales, como sucede en Nueva Zelanda, y en Australia, pues las tarifas tienden a bajar, independientemente de que está vinculado con la reforma petrolera. Pero lo importante es que la generación de energía eléctrica sea no contaminante, eólica y renovable, básicamente. Yo diría que, en el fondo, nadie puede estar en desacuerdo con una propuesta de reforma constitucional. Pues tenía que tocarse, como bien lo demuestran
los grandes doctores Daron Acemoglu y James Robinson en su magistral obra de reciente edición en México, apenas tiene 2 semanas de estar circulando, señalan que mientras las instituciones económicas continúan siendo extractivas, monopólicas y restrictivas de la participación privada, el crecimiento y desarrollo será progresivamente menguando y extinguiéndose. En tanto que para transitar a instituciones económicas, incluyendo las políticas intransitivas e inclusivas, automáticamente se detona el desarrollo y crecimiento económico en proporciones nunca vistas. Y les menciono esto porque sé que muchísimos no conocen esta obra. Es más, se califica, después de la obra de La riqueza de las naciones de Adam Smith, la más importante que ha tenido lugar, reconocida por premios Nobel de Economía. Simplemente se la recomiendo porque auténticamente es extraordinaria cómo manejan esto. Y cae exactamente en el tema que ahora nos ocupa con motivo de esta reforma energética. El título de la obra es ¿Por qué los países fracasan? Nada más ni nada menos. Es cuanto, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a don Fauci Handam nuevamente por su asistencia y participación en este foro. Se lo reconocemos y se lo agradecemos. Continuando con el orden del día, agradecería la presencia de don Dante San Pedro Jacobo, quien es abogado en Pemex Refinación, abogado de la Embajada de México en el Reino Unido, fue director general adjunto de la Secretaría de Energía, miembro de los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de Pemex Refinación. Participó en la negociación del convenio marco suscrito entre Pemex Refinación y la Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte Terrestre. Formó parte del grupo que elaboró la propuesta presentada por el titular del Ejecutivo al Congreso de la Unión para la Reforma Energética del año 2008, así como en la negociación de la misma en esta Cámara de Senadores en aquel entonces. Fue el primer secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a quien le damos la bienvenida, le reconocemos y le agradecemos su presencia. Tiene usted el uso de la palabra, está la tribuna dispuesta. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a tener una pequeña presentación. Sí, claro. ¿Ya la tienen ahí lista? La presentación electrónica. La presentación. Sí, sí está puesta desde hace un rato. No hay ningún problema, iniciamos. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias, diputados, senadores. Creo que es un consenso generalizado que nuestro país requiere una reforma energética. Y celebramos que se pueda llegar a este consenso. En México, las reformas en materia energética han sido muy complicadas, no hace falta platicar más al respecto. Hubo una reforma en 2008, antes de eso había habido pocos cambios en la regulación. Ahora, me gustaría platicar o iniciar comentando el por qué México requiere una reforma energética. Es claro que de 2004 a 2005 a la fecha hemos tenido una caída en la producción de petróleo crudo, y en base a eso se han
Ha habido, de alguna manera hemos perdido ingresos fiscales como consecuencia de la caída de estos volúmenes de producción. Es otro hecho que Petróleos Mexicanos ha sido rebasado con las exigencias del consumo del país de refinados y petroquímicos. Tenemos un problema tanto de producción de gas natural como de distribución del mismo. Hace falta infraestructura de gas natural en el país, hace falta infraestructura de almacenamiento, transporte de combustibles, entendidos gasolinas y diésel. Esta es una situación que al día de hoy es insostenible, no es necesario abundar más en el tema. México requiere una reforma energética de gran calado, una reforma energética que permita el desarrollo de esta industria que al final del día es la que mueve al mundo. Necesitamos generar condiciones de economía abierta y competitiva. Gracias. Ahí está. Un poco esto es lo que trataba de explicar. Tenemos una producción de crudo que ha disminuido. Tenemos que el 80% de los campos que producen en el país se encuentran en estado avanzado de explotación, esto es, requieren de producción secundaria, se requiere de desarrollo de tecnología. Los recursos por descubrir y desarrollarse se encuentran en áreas complejas. Aquí lo que podemos decir es que el petróleo fácil, de fácil acceso, el petróleo barato se acabó. Se acabó en México y se acabó en el mundo. Tenemos que ir a aguas profundas, el mundo está yendo a aguas profundas, tenemos que ir a campos complejos, como Shell Gas y Shell Oil, que ya se mencionaron. Adicionalmente, falta inversión en capacidad de refinación. La última refinación en México se concluyó su construcción hace más de 30 años, en Salina Cruz, Oaxaca. Tenemos obviamente déficit de combustibles. Tenemos pendiente reconfiguración en refinerías, cadena de producción de petroquímicos realmente desintegrada de manera artificial en función de una distorsión en la legislación, saturación del Sistema Nacional de Gasoductos, lo cual incide directamente en la competitividad del país, en la industria nacional. Tenemos 40% del sistema de poliductos al límite de su capacidad y en general falta de gas natural. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos generar condiciones económicas que permitan la inversión en estos sectores. Un sector energético fuerte traerá beneficios de largo plazo al país. Tenemos que, es claro y es evidente la necesidad del cambio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Creemos que el objetivo no es modificar la propiedad de los recursos de la nación, sino otorgarle a la nación mexicana nuevos mecanismos de operación que fortalezcan a Petróleos Mexicanos y que a través de un nuevo modelo de operación obtengan la oportunidad de traer a operadoras con capacidad financiera, tecnológica y capacidad de ejecución. Creemos que debemos generar sinergias que aumenten la eficiencia y capacidad de ejecución del país en los temas energéticos. Para lograr esto, creemos que tenemos que cumplir con tenemos que cumplir con 3 objetivos. El primero, para lograr estas inversiones requerimos de certeza jurídica. La certeza jurídica es vital para que los inversionistas arriesguen sus recursos. Debemos evaluar y en su caso aplicar un esquema de concesiones y de contratos y tener reguladores efectivos, así como un operador nacional eficiente y efectivo. Certeza jurídica. La certeza jurídica, como estaba comentando, es lo que va a permitir y le va a brindar la seguridad a los diferentes operadores para invertir en nuestro país. Necesitamos un cambio constitucional que permita concesiones y contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas, así como para la participación de los sectores social y privados en las actividades de refinación, elaboración de gas y petroquímicos, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Se requiere actualizar el marco legal de operación del sector energético para mantener y actualizar la potestad de la nación sobre los recursos y delimitar claramente los derechos y las obligaciones de los participantes públicos y privados. El objetivo es generar condiciones de certeza jurídica y transparencia en el marco legal y regulatorio que permitan atraer inversiones y nueva capacidad de ejecución con empresas propietarias de tecnología y experiencia probada en diversas latitudes en el mundo, que permitan potencializar los recursos energéticos del país, preservando y fortaleciendo la rectoría del Estado. Concesiones, contratos y permisos.
Es esencial dotar al país de un marco legal que permita transferir el riesgo financiero, exploratorio y operativo a los inversionistas, ya sean públicos o privados, y al mismo tiempo contar con un régimen fiscal que permita asegurar el mejor aprovechamiento y ampliación de la renta petrolera. El régimen fiscal debe ser variable para cada tipo de proyecto. Esto es, no tiene el mismo impacto de inversión un proyecto en aguas someras que aguas profundas. Y el régimen fiscal debe distinguirlo para permitir que los distintos operadores puedan generar esta inversión y principalmente arriesguen los recursos en lugar de que los tenga que arriesgar el país. El régimen fiscal debe ser variable, con lo cual vamos a lograr incentivar la inversión y asegurar el suministro de ingresos futuros para México. Para el caso de la exploración y explotación, existen diversos vehículos de uso común en la industria y globalmente competitivos, que van desde la concesión hasta los contratos de servicio. No necesariamente el esquema de concesión va a ser el mejor para todos los yacimientos, pero el permitir en la legislación que dependiendo del tipo de yacimiento y que dependiendo del tipo de riesgo, la nación mexicana tome la opción de ir mediante contratos de servicio, contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida o en su caso de concesión, es una herramienta que permitirá flexibilizar esta explotación y flexibilizar el tipo de contratos o de acuerdo de voluntades que se tengan con los diversos participantes. La concesión otorga mayor transparencia, mejor rendimiento de cuentas y mayor sencillez en la administración. Es un vehículo que se utiliza en muchos lugares del mundo. No necesariamente es el mejor para todos los yacimientos, pero el permitir que se pueda tener esta opción, consideramos que es una herramienta básica para poder desarrollar el sector. Todos estos esquemas pueden coexistir y la nación mexicana debería en su momento decidir cuál de ellos aplicar a cada uno de los casos. En materia de refinación, elaboración de gas, transporte, almacenamiento y distribución y comercialización de petroquímicos, consideramos que se debe permitir la participación. Ya hoy se permite en materia de gas. Consideramos que se debe permitir esta participación mediante un esquema de permisos. Los sectores social y privados deben asumir esta responsabilidad, deben estar perfectamente regulados y deben operar. Hoy se hace, es más, es muy curioso, pero aún hoy el transporte en hidrocarburos que de manera legal está asignado a Petróleos Mexicanos lo lleva a cabo mediante contratos de servicios con particulares y quien efectivamente hace esta actividad, la realiza todos los días, son diversas empresas privadas, nacionales e internacionales. Es necesario evaluar este esquema y en su caso, si así lo deciden, permitir que también los privados lo hagan de manera directa. Es importante que se pueda dotar a Petróleos Mexicanos de mecanismos legales para que se pueda asociar en los proyectos que considere estratégicos, aunque no necesariamente debe participar en todo, ya que dependerá del compromiso financiero para cada inversión y su necesidad de adquirir nuevas capacidades técnicas. Un tercer punto para estas inversiones es agencias reguladoras efectivas y un operador estatal eficiente. Se requiere fortalecer a los reguladores, ya que los reguladores robustos, con capacidad, con fortaleza, brindan claridad y transparencia en los diversos puntos de la cadena de valor. Cuando tenemos reguladores con la suficiente capacidad técnica y capacidad económica, logran generar competencia, condiciones propicias para la inversión y producción, sin perder en ningún momento el control de la industria. Es importante proveerles de autonomía operativa, presupuestal y técnica. Presupuesto en función de la producción daría fortaleza operativa. Es relevante, valdría la pena que se evaluara y en su caso que se aprobara que estos reguladores externos tuvieran su propio presupuesto y presupuesto basado en lo que genera la industria o la cadena de valor que ellos mismos regulan. Esto les permitiría tener independencia respecto a los límites presupuestales que pudiera asignar el presupuesto anual. El agente regulador necesita dotarse de cuadros técnicos, tecnología de geociencias, de yacimientos, de esquemas de transporte, de almacenamiento, de refinación, para generar la competencia en la industria.
Particularmente consideramos que se debe entender a la Secretaría de Energía como un ente que dicte política energética, no un ente operador, sino que se dedique a la evaluación en macro de hacia dónde deben ir los yacimientos en México, qué yacimientos deben concursarse, cómo deben asignarse, definir con el apoyo de las áreas técnicas qué tipo de asignación, qué tipo de, si es concesión, si es contrato, si es un contrato de servicios. Ese tipo de definición es lo que creemos que debe definir el Ministerio, esto es la Secretaría. En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, consideramos que debe continuar siendo un órgano técnico que asegure la óptima operación de la industria pública y privada, que estas atribuciones deberán incluir la seguridad industrial, integridad de las operaciones, la promoción de las inversiones y la regulación operativa. En el caso de la Comisión Reguladora de Energía, consideramos que se le debe fortalecer, debe ser el ente que revise y en su caso otorgue los distintos permisos tanto de refinación como de elaboración de gas y petroquímicos, continuar con los de transporte, almacenamiento y distribución, pero órganos con fortaleza técnica y económica y con suficiente independencia. Y finalmente, pasando al operador estatal, Petróleos Mexicanos, empresa donde yo trabajé 14 años, a la cual le tengo un aprecio increíble, es importante fortalecerlo, darle la independencia necesaria para que pueda participar y la libertad para definir sus inversiones. Al día de hoy, parte del problema de la rentabilidad es que Pemex está obligado a hacer todo: transporte, almacenamiento, distribución, refinación, mantenimiento de infraestructura, abastecer el país. Y desde mi punto de vista, con los elementos que tiene, lo ha hecho extraordinariamente bien. Los técnicos en esa empresa son técnicos muy solventes. Pero no se puede hacer todo, señores. Y no se puede hacer todo con la limitación económica. Con este esquema, lo que Pemex podría hacer es seleccionar sus inversiones y maximizar las mismas. Creemos que para esto realmente debe ser independiente, debe tener independencia presupuestal, independencia operativa. Vale la pena que esté en la misma situación que los operadores. Sería injusto, completamente injusto, ponerlo a competir con empresas privadas con regulación de empresa pública. Eso lo condenaría a desaparecer, como hoy lo hemos condenado a tener tantos problemas financieros. Entonces, lo que se propone es un Pemex fuerte e independiente. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación y por su asistencia a este foro a don Dante San Pedro Jacobo. Antes de conceder el uso de la palabra a los partidos políticos que me han acercado nombres para su participación, les quiero reiterar el procedimiento a nuestros invitados. Después de escuchar la participación de cada uno de los legisladores, les daremos el uso de la palabra en el mismo orden en el que iniciaron esta mañana para poder substanciar las preguntas e inquietudes de los legisladores que ustedes así lo deseen de manera indistinta o todas en su participación, además de poder ampliar alguna opinión de lo vertido por los diferentes ponentes en este día. Muchísimas gracias. Le concedo el uso de la palabra por el Partido Verde Ecologista de México al senador Pablo Escudero. Gracias, señor presidente. Antes de iniciar mi intervención, bueno, pues estoy obligado a hacer una breve reflexión respecto al comunicado que recibimos del doctor Cárdenas, al cual yo respeto y admiro. Fuimos legisladores juntos la legislatura pasada y la verdad de las cosas es que yo lamento que no esté el día de hoy con nosotros, lamento la actitud de la izquierda en un tema tan importante como es la reforma energética. Lamento mucho que nos priven a nosotros de escucharlos, porque para poder enriquecer este gran debate hay que escuchar a la izquierda. Hay que saber qué tienen que decir, cómo están viendo las cosas, qué proponen, a dónde quieren ir, y nos están privando a los legisladores de dar esta gran discusión y de poderlos escuchar. Lamento que no esté el doctor Cárdenas con nosotros.
Lamento que la izquierda se retraiga, se aísle y vaya a hacer foros apartados. Y desde aquí les vuelvo a pedir, como lo hice el día de ayer, al PRD, a la izquierda, que nos inviten a sus foros, donde sean, el día que sean, a la hora que sean. Nosotros sí queremos escucharlos. Nosotros sí queremos saber en qué están pensando, a dónde quieren ir, cómo quieren ir. Nosotros sí queremos enriquecer el debate. Lamento esta actitud y está ahí, por favor, la petición de que nos inviten a estos foros que está haciendo de manera aislada la izquierda. Agradecer, dicho lo anterior, agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, del doctor Mario Becerra, del doctor Fauci Handam y del licenciado Dante San Pedro. La verdad de las cosas que nos han venido a exponer con gran claridad muchos de los temas que ya se han puesto sobre la mesa, que estamos discutiendo, que estamos analizando, que estamos enriqueciendo. Y gran razón tiene don Fauci Handam al decirnos, la reforma no es de Pemex, la reforma es para México y por México. Gran reflexión, comparto plenamente. También un ingrediente que encuentro en todas las presentaciones, pues es la certeza jurídica. Al igual que don Fauci y el licenciado Dante San Pedro, nos habló justamente, nos hizo una ayuda de memoria de saber cuáles eran los intentos fallidos de estas reformas en materia energética. Nos habló de los nuevos mecanismos de tecnología, nos habló de los cambios institucionales y nuevamente nos habló de certeza jurídica, al igual que el doctor Mario Becerra, el cual nos hizo una breve recapitulación de las reformas, de hacia dónde se pensaba ir, de la reforma al 27, de las modificaciones en las áreas estratégicas, de la participación de los particulares y del régimen fiscal. Y el doctor Becerra nos hablaba de un tema que aquí hemos estado comentando, de la declinación del pozo Cantarell y de la necesidad de ir a aguas profundas. Y sin duda hemos compartido con el doctor Becerra y con muchos de nuestros otros expositores justamente la necesidad de hacer un cambio en la normatividad. Nuestro sistema energético, nuestra normatividad es incompatible con el resto del mundo. Es incompatible con la demanda mundial. Es incompatible con la eficacia. Es incompatible con la competencia. La palabra del juego, yo diría, después de la certeza jurídica, es la competencia. Es incompatible con los volúmenes de producción que están teniendo los demás jugadores, por así decirlo. Y también comentábamos que si México no decide ir a esta gran reforma, el mundo se va a reindustrializar. El mundo no va a esperar a México. Estados Unidos y Canadá están a un paso de ser superavitarios, ¿no? Y siempre me preguntan, ¿por qué hacer la comparación con Estados Unidos? Y siempre les digo, bueno, pues vamos a compararnos con los de arriba, con Arabia Saudita, con Estados Unidos, ¿no? Algunos quisieran que nos comparáramos con Libia, yo siempre he pensado que hay que compararnos hacia arriba. Y mientras estos países están a punto de ser superavitarios, pues nosotros seguimos importando el 33% del gas natural, el 50% de las gasolinas y el 66% de las petroquímicas. La producción también, como nos decía nuestro invitado San Pedro, ha disminuido en los últimos años más de 835,000 barriles diarios. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando Estados Unidos se convierta en superavitario? ¿Qué vamos a hacer con el crudo? Y decía la sesión pasada que nos hizo el favor de acompañarnos el senador Bartlett, nos quieren hacer pensar que nos vamos a tener que comer el crudo. Bueno, pues algo habrá que hacer, si no es comérselo habrá que pensar con algo, cuando los demás países se están reinventando y están en esta revolución. Y tendremos que ir a buscar nuevos mercados, tendremos que ir a Asia, tendremos que ir a competir con Medio Oriente, con Venezuela, y suponiendo que no tengamos de jugadores a Estados Unidos y a Canadá también exportando. Esa es la realidad. Esa es la realidad y aquí lo hemos dicho, y no se trata solo de dinero, no se trata solo de inversión privada o pública o como la quieran ver. Se trata de cómo hacer para poder incorporar todas estas nuevas tecnologías. Se trata de cómo mejorar la capacidad de ejecución, cómo mejorar la fuerza laboral,
cómo fomentar la capacidad técnica de cada uno de estos actores. Y la verdad de las cosas, como aquí lo han dicho nuestros expositores, y yo me atrevo a resumirlos, la normatividad que tiene México en la materia energética es una camisa de fuerza. No nos deja movernos para ningún lado. Y mientras tanto los otros competidores sí están avanzando. Tienen miles de operadores en aguas profundas, en territorio nacional. Absorben estas empresas los riesgos, están incorporando tecnologías, están incorporando los talentos científicos que hay en el mundo, están en esa batalla y nosotros solo tenemos una empresa y además queremos que se quede con el riesgo de todo. Buscando, porque otro de los temas que ha estado sobre la mesa, y me dice, señor presidente, perdón, una disculpa por el tiempo, pero creo que nos dieron minutos los expositores, y buscando los beneficios, y vuelvo a hacer la comparación con Estados Unidos, y aprovecho el canal del Congreso para todas las personas que nos siguen. ¿Qué ha pasado con la revolución energética en Estados Unidos? ¿Qué es lo tangible? ¿Qué es lo real? Déjenme decirles, Estados Unidos ha generado 9 millones de empleos en el sector energético. Y déjenme decirles otro dato, la gran mayoría de estas empresas, de estos empleos que se están generando, no sacan una gota de petróleo, se dedican a dar servicio a las que sí están sacando el petróleo. Y en los últimos años, en la desaceleración de Estados Unidos, mientras todas las industrias cerraban y cancelaban sus plantas, el sector energético en Dakota, en Ohio, en Texas y en Pensilvania, en plena recesión, por decirlo así, creaba 1 millón de empleos. De eso es de lo que estamos hablando. No quiero aprovechar más del tiempo, ojalá que tengamos más participaciones. Y lo que me gustaría oír de los expositores también es qué va a implicar, ustedes que son grandes abogados reconocidos, qué implicaría para la inversión privada nacional o extranjera que no hubiera reforma constitucional. Aquí oímos con gran atención al ingeniero Cárdenas y nos decía, hagamos reformas para las leyes secundarias, no toquemos la Constitución. Yo evidentemente no coincido con eso. Creo que es importantísimo, creo que sería un sinsentido hacer modificaciones a leyes secundarias sin modificar la Constitución, y creo que justamente el tema es el que ustedes han tocado aquí, la certeza jurídica. ¿Cuál es el mensaje que les mandaríamos a los inversionistas si no hacemos una reforma constitucional? Si quisieran ahondar más en el tema, se los agradecería mucho. Nuevamente les agradecemos estar en el Senado. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, señor senador Pablo Escudero, por su participación. Concedo el uso de la palabra al senador por el Partido Acción Nacional, Salvador Vega Casillas, secretario de la Comisión de Energía de este Senado de la República. Muchas gracias, senador. Pues primero quiero empezar agradeciendo a los ponentes lo interesante de su charla y la disposición para platicar acerca de estos temas, que me parece que es una de las reformas más trascendentales que tendrá el país, la que nos puede llevar a dar un verdadero impulso y un avance, no solamente al empleo, a la competitividad. Si lo hacemos bien también nos llevará, por supuesto, a tener asegurado, o por lo menos ayudar al futuro de varias generaciones en nuestro país. Y me parece que todo lo que se ha vertido aquí, los puntos de vista que se han vertido aquí, acerca, por ejemplo, del alcance que tiene la reforma, nosotros somos unos convencidos de que una reforma sin reforma constitucional pues es perder el tiempo de plano. Me parece que es, además, una trampa en la que caeríamos muy fácilmente, porque después estaríamos llevándonos años en litigios sin ver un solo peso de inversión. Si lo que queremos es generar empleos, generar competitividad, pues lo que tenemos que hacer es verdaderamente entrarle al toro por los cuernos y hacer los cambios de tal manera que le quede a todo mundo perfectamente claro que tendrá seguridad de la inversión, y a los mexicanos que tendrán la seguridad de unos recursos adicionales que son necesarios para el crecimiento del país. A mí siempre me ha parecido, la verdad, un verdadero desperdicio el hecho de que se arriesgue miles de millones de dólares en perforaciones de dinero que pudiera destinarse a otras cosas en el país, y que Pemex, por cómo está la Constitución,
está obligada a hacer eso. Y aquí también el señor Aldo San Pedro, la verdad es que comentaba algunos temas muy interesantes del asunto de Pemex. Yo creo que también en este debate a veces le damos unos raspones a Pemex que no son de su, digamos que no son culpa de ellos. Efectivamente se le exige a Pemex desde extraer shale gas, aguas profundas, aguas someras, transportar, almacenar, distribuir, vender. O sea, de verdad no hay empresa que haga eso, que lo pueda hacer eficientemente, y nos estamos obligando a la incompetencia por las leyes. También nosotros estamos plenamente convencidos de que debemos de darle también toda la autonomía de gestión a Pemex. Yo creo que ya no es el momento, ya demostró que no funciona el que los políticos le pongamos la manera de organizarse, de hacer su gestión, de operar a una empresa que lo que debemos, que por otra parte, primero le decimos y le establecemos cómo debe de ser operada, manejada, hasta dividida la propia empresa, pero le exigimos resultados como si fuera una empresa que tuviera toda la libertad de gestión. Y me parece por eso tan interesante todo este debate. Yo quisiera centrarme en dos temas principales. El primero, que nos hablara, abogado Hamdan, acerca del tema de las concesiones, de por qué mejor concesiones que permisos o por qué no. Y la otra parte es, que es una duda también que me surge cada momento cuando estamos en estos debates, cuando nosotros hacemos una reforma constitucional o una reforma legal, y el hecho de que estamos viendo la posibilidad de otorgarle permisos o concesiones a particulares para que puedan explotar a nombre del Estado algunos recursos naturales, siempre queda el tema de que estamos pensando casi siempre en el mar, pero esto también se dará en la tierra, con gas shale o incluso con aceites, con crudo, y tenemos también ya derechos ahí, desde derechos desde la propiedad, desde otro tipo de derechos, desde derechos de agua, otro tipo de cosas. Yo quisiera escuchar qué tenemos que hacer en esos casos para evitar que dañar, digamos, los derechos de otros, sobre todo en estos casos específicos. Quizás no es un tema, por supuesto, que tenga que estar en la Constitución, pero como yo me declaro contador, sí me gustaría tener mucho su opinión en estos temas. Y por el otro lado, con respecto a los reguladores, que aquí ya nos explicó, yo creo que ese es un tema muy importante. Si nosotros estamos abriendo o estamos pretendiendo abrir esto, si nuestra propuesta es abrir el tema energético, es importante, por supuesto, tener reguladores fuertes, reguladores que permitan orientar, hacer la política también, por supuesto, dejarle la política pública. Yo creo que tendremos que pensar en fortalecer incluso la propia Secretaría de Energía, de tal manera que pudiera tener la fuerza, porque realmente en estos momentos todo recae en las dos grandes empresas y no es mucho lo que se puede hacer, digamos, por cuestión de diseño institucional en la propia Secretaría. Y ese tema de la fortaleza de los reguladores, que es un asunto que a mí me parece que es muy importante, que es un debate crucial en el tema de la reforma energética, me gustaría ahí escuchar la opinión acerca de, primero, todos estamos de acuerdo con la independencia, que me parece que todos estamos pensando en darle más independencia, de fortalecer y darle más independencia a los reguladores. ¿Qué tanta independencia? ¿Y qué tanta fortaleza? ¿Y qué tanta fortaleza a la Secretaría? De tal manera que esto pueda funcionar, digamos, como queremos que funcione, que sea un asunto ágil, transparente, pero que también se tenga una visión desde arriba del Estado, del lugar hacia donde queremos llevar la riqueza petrolera, la explotación de esos recursos para beneficio del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor senador. Ahora concedo el uso de la palabra a la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño, no sin antes agradecer la presencia de nuestros muy distinguidos visitantes de la Cámara de Diputados, a la diputada Delvin Fabiola Bárcenas Nieves, a Rocío Abreu
Tignano y a la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, así como al señor diputado Noé Hernández González, les damos la más cordial de las bienvenidas a este Senado y le concedo el uso de la palabra a la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenos días a todos los presentes. Con su permiso, senador David Penchina, senadores y diputados, señores expositores, bienvenidos y muchas gracias por su participación e interesante exposición. Tengo unos cuestionamientos con todo respeto para ustedes. En primer lugar, al licenciado Dante San Pedro. De aceptarse la reforma constitucional y abrirse el mercado petrolero a las compañías privadas, ¿qué modificaciones legales se deberían de dar para que los organismos reguladores estatales, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía tengan la capacidad para regular al sector hidrocarburos eficientemente? ¿Podría compartirnos su perspectiva sobre este tema? Al licenciado Mario Alberto Becerra, con todo respeto, en su experiencia como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿de qué manera cree usted que podría impactar la reforma energética en los ingresos que percibe el Estado y especialmente en el presupuesto orientado al gasto social? En este sentido, ¿cree usted que los recursos adicionales que percibiría el Estado con la reforma constitucional en materia energética se reducirán las presiones presupuestales y específicamente la presión recaudatoria en beneficio de todos los mexicanos? Y por último, al licenciado Fauzi Handam Ahmad. Diversos juristas han planteado que una reforma a nivel constitucional aportaría certidumbre al sector energético en dos sentidos. En primer lugar, sostienen que se reafirmaría la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional. En segundo término, argumentan que permitir la participación del sector privado en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a nivel constitucional otorgaría certidumbre jurídica a los inversionistas potenciales. ¿Está usted de acuerdo con esta tesis? ¿Podría ahondar en las consecuencias prácticas y los beneficios que conllevaría una reforma energética constitucional? Es todo. De antemano les agradezco su atención y sus prontas respuestas. Gracias. Con permiso. Muchas gracias. Para desahogar las preguntas, las intervenciones de los señores legisladores a nuestros invitados, concedo el uso de la palabra en el mismo orden de su exposición. En primer lugar, a don Mario Alberto Becerra Pocoroba. Bueno, yo primero le respondería al senador Escudero. Indudablemente, la reforma no podría ser más que constitucional. O sea, lo que se pretende en ambas iniciativas es simple y llanamente el permitir que el particular, sea este público o social, o sea, privado pues o social, pueda intervenir en la extracción y explotación del petróleo. Luego entonces, sería imposible jurídicamente el que, no habiendo reforma constitucional, se pudiera hablar de una posibilidad siquiera de que el particular pudiera intervenir. Como lo dije en mi intervención, solamente si se modificara la ley reglamentaria en materia del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, podría distribuir, transportar y almacenar, que eso le está permitido constitucionalmente y le está impedido legalmente. Entonces, la reforma indudablemente debe ser constitucional. Sin ánimo de debatir con mi amigo Fauzi,
Yo no me refería a la reforma del PAN porque yo creo que aquí también en la reforma enviada por el Ejecutivo se parte de una falacia y lo voy a decir con absoluto respeto. Solamente se habla de utilidad compartida. ¿Y por qué no de participación compartida? Es más, se comete, en mi opinión, la arbitrariedad, y lo digo con un absoluto respeto al Ejecutivo, de enviar a esta soberanía un paquete de reforma hacendaria que de hacendaria no tiene nada, pero bueno, qué lástima, ojalá hicieran un foro sobre ella y me invitaran, no saben el gusto que me daría criticarla. Envían una ley sobre de ingresos sobre hidrocarburos, en donde ahí el Ejecutivo da por sentado que ustedes ya modificaron la ley secundaria y que ustedes solo aprobaron el contrato de renta compartida y los permisos. Y eso no es así, señores. Porque en el mundo, si nosotros vemos a países como Colombia, que lo cita perfectamente el PAN en su iniciativa, no crean que no la leí, Colombia, Brasil, Noruega, los Emiratos Árabes y Cuba, hoy reconocen los contratos de participación compartida. Y eso va a dar certeza jurídica absoluta, porque eso va a llamar al inversionista, como bien lo dijo el senador Vega, va a atraer al inversionista, y bueno, y el abogado, va a atraer al inversionista realmente a apostarle a su dinero en explotación o exploración de complejos, como podría ser, por ejemplo, la roca de Lulita, ¿no? O Lutita, perdón, en donde, pues, cuando tú entras a ver la roca, que le tienes que inyectar agua y que no sé qué tantas cosas pasan, bueno, pues no sabes qué hay ahí, y son inversiones costosísimas. Entonces, ahí sí, en mi personal opinión, deberían ustedes, en la ley secundaria, establecer claramente el contrato de participación compartida. Y quizá con eso logramos salvaguardar la concesión y sí le damos certeza jurídica al inversionista. Yo creo que uno de los puntos cruciales de esta reforma es precisamente, y estoy seguro que así lo harán en su oportunidad, y yo como ciudadano pues los conmino y me pongo a su disposición para ayudarles en lo que yo pueda, los conmino a que de inmediato aprueben las leyes secundarias. Porque yo le diría, metiéndome en lo que no me importa, porque yo sé que usted no me preguntó a mí, pero lo hago con cariño. Yo le diría, ya basta de órganos constitucionalmente autónomos. Parece que en este país no conocemos otro tipo de reguladores si no le damos una autonomía. Ya son demasiados órganos constitucionalmente autónomos. Yo creo que, y ahí para mí la reforma del PAN en cuanto a los reguladores se refiere, que no me opongo a que existieran, deberían de existir en ley secundaria. Yo entiendo que lo metieron en la reforma constitucional con la pretensión de que sea un organismo constitucionalmente autónomo. Sin embargo, pues yo creo que no es necesario, Yo creo que no es necesario, pero bueno, es algo que podría estar sujeto a debate. Diputada, perdóneme, pero solamente porque el senador Penchina tiene la culpa, yo solamente vi que usted se llama Blanca, pero bueno, doña Blanca, no me dijo cómo se apellida. Blanca María Villa, señor. Blanca Villa, señor. Perfecto. Gracias, senador Penchina. Yo le diría que, primero que nada, los recursos adicionales que se pudieran obtener por una mayor renta petrolera en Pemex no deberían destinarse para satisfacer el gasto público. Es decir, ya Pemex se estaría obligando en términos de esta ley, si es que ustedes la aprueban, ingresos sobre hidrocarburos, a pagar un dividendo precisamente
al Estado, que será cada vez más fuerte, pero que indudablemente no lograría llevar a tener recursos adicionales como para realmente satisfacer el ámbito social que pretenden con la reforma hacendaria. Yo creo que tendríamos que ser muy cautelosos en esa materia, porque si no, volveríamos a incurrir precisamente en lo que se ha incurrido siempre, y es encargarle de impuestos y de derechos, de contribuciones a Pemex. Y lo que nosotros estamos extrayendo el dinero de Pemex. No estamos simple y llanamente dejando una empresa rentable. Aquí de lo que se trata es que de la empresa sea rentable. Por eso, qué bueno que se obtengan más ingresos, pero lo importante aquí es el fortalecimiento de Pemex, no el fortalecimiento de la finanza pública del Estado, porque si no volveríamos a incurrir en un gravísimo error. Por ello considero que deberían de ser, bueno, seguramente lo serán, ustedes muy cautelosos al aprobar la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Primero les llamo la atención de que cuidado, ¿no? Porque es solamente utilidad compartida, nada más porque lo dijo Luis Videgaray. A lo mejor es la única que se sabe. Pero bueno. Pero segundo, hay que tener mucho cuidado en que en esta ley de ingresos sobre hidrocarburos sí se esté verdaderamente dotando de eficiencia a petróleos mexicanos. Esa es la razón de la reforma energética, no la obtención de mayores recursos. Yo creo que con eso, doña Blanca, con eso no podemos volver a jugar. Ya durante mucho tiempo el principal ingreso ha sido el ingreso petrolero. Es más, es el que nos salvó, cuando menos en mi legislatura, de no tener déficit y de tratar de disminuir el déficit año con año, porque los precios del petróleo estaban sumamente elevados. Entonces lo que se proyectaba en la ley de ingresos fueron muy superiores y por eso no hubo déficit prácticamente. Pero, pues ahora no le vamos a quitar ese dinero nuevamente a Pemex para que vuelva a ser para nosotros el principal recurso, uno de los principales recursos que obtenemos a nivel tributario, porque si no, no estamos logrando el objetivo de la reforma, que es la certeza jurídica de que Pemex se va a eficientar. Y para que Pemex, como bien lo decía mi amigo Dante, si Pemex lo que queremos es eficientar a Pemex, pues dejemos que Pemex haga lo que tiene que hacer y no nos fijemos ni le quitemos más dinero del que debemos. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario Becerra. Y ahora le concedo el uso de la palabra a don Fauci Janda. Muchas gracias. Voy a tratar de responder breve y concisamente los cuestionamientos o preguntas que todos ustedes, los senadores Escobedo, la senadora Vega y la señora diputada doña Beatriz Villaseñor, Blanca Villaseñor, discúlpeme, saben en realidad la respuesta. Hay una especie de pasmo de reformar la Constitución, y básicamente por el tema de petrolero. A raíz de la propuesta del presidente Calderón de la reforma energética en 2008, todas las fuerzas políticas en el Congreso y los partidos dijeron, pues, todo lo que sea necesario, pero no me toques la Constitución. Una falacia. Yo tuve la oportunidad entonces de participar en ese foro, y lo primero que dije es, de nada sirve la enclenque, débil propuesta de reforma energética si no pasa y transita en primer lugar por una reforma constitucional. Va a ser inocua
no va a tener ningún efecto positivo. Pues están presentando el tema de aguas profundas, y ya entonces, y que sean contratos de riesgo y todo, no era posible. Y obviamente todos los asistentes en el Senado, que fue ahí el foro, en su foro interno todos los senadores lo sabían, de todas las fuerzas políticas, incluyendo del PRD. Pero no quiero mencionar las razones. Entonces, obviamente, tiene que venir una reforma constitucional. Y además, en nuestro esquema constitucional, la Constitución del 17 ha sufrido más de 540 reformas. Unas de interpretación, otras de precisión y otras sí, auténticamente de fondo. Entonces, la Constitución no puede quedar inamovible, es cambiante, porque la sociedad cambia, las condiciones son diferentes y se ha ido adaptando, pero sigue siendo la misma Constitución. La letra, las preguntas que ustedes han realizado, en realidad, es la letra chiquita de las leyes reglamentarias. Evidentemente, el tema de que si es concesión o contrato de asociación público-privada, que equivale a participación, o de utilidad compartida, es irrelevante. Obviamente, lo que decía don Jacobo es innegable. Según la naturaleza de la actividad, el tamaño del sapo es la pedrada del yacimiento y su grado de riesgo exponencial de inversión, de tecnología. Estamos hablando de inversiones multimillonarias en dólares, por no decir billonarias en pesos. Pues lo lógico, por certeza jurídica, la figura natural es la concesión. Y además, en el régimen de concesión van a tener que pagar tributos. Por eso el comentario del diputado, bueno, ya no le es diputado, mi querido Mario, del doctor Mario Becerra, es que como ya está dentro del contexto de la reforma hacendaria la ley de ingresos de hidrocarburos, bajo el esquema, unas fórmulas muy raras que yo nunca no las he entendido, de utilidad compartida, como si tuviera que ser necesariamente ese el único esquema. Puede ser concesión, puede ser en algunos casos hasta permiso, depende, o contrato de asociación público-privada, que ya lo tenemos legislado, o de participación, asociación en participación, hombre, pues una figura mercantil claramente integrada. Eso, la ley tiene que prever qué hipótesis sería concesión, permiso o asociación público-privada, etcétera. Y, evidentemente, no puede esta ley de ingresos, que es una iniciativa, estar previendo que va a ser necesariamente de utilidad compartida. Eso es muy serio porque está en la Cámara de Diputados y pues se va a venir honestamente con la finta, porque entonces sería, cuando llegue acá, pues sería problemático. En cuanto a los órganos reguladores, sí es cierto que ya no es dable seguir con los entes autónomos constitucionales. Ya son 7 y el que viene, 8 el IFAI. Y esto empezó, le voy a decir por qué es la razón. Porque el Ejecutivo, su sojuzgamiento de órganos autónomos en la administración pública ha sido una falacia. ¿Por qué? Porque
incluso de los organismos descentralizados, que tienen la autonomía, que ya no tienen el poder de mando del centro, pues simplemente el Ejecutivo nombra y remueve libremente a los directores de los organismos descentralizados, pues ya automáticamente, implícitamente tiene el poder de mando. Esa es la verdad. Y los órganos autónomos de COFETEL, en telecomunicaciones, que existía el COFETEL y la COFECO, eran órganos autónomos en que por ley se les estaba dando su competencia, de manera que no podían recibir del secretario de donde estaban incrustados órdenes, pero de hecho, no solo órdenes del secretario, sino hasta del propio presidente, con serias presiones. Entonces, en el tema de telecomunicaciones, para poder contrarrestar la fuerza de los poderes fácticos que han hecho del tema de telecomunicaciones la litigiosidad más grande, se tuvo que elevar a rango constitucional. Pero es para contrarrestar a la ley suprema de este país, a la ley cimera, y que desde allí se señalen los principios en materia de competencia y en materia de telecomunicaciones, incluso con mandato administrativo desde la Constitución, lo cual es insólito, es inusual, pero había que hacerlo. Licitaciones para por lo menos 2 televisoras. Desde la Constitución, pues sí, había que hacerlo, porque los operadores, mañosamente, todos, no hay uno que se salve en este país, y sobre todo los grandes monopolios, de buscar todo para su beneficio sin ningún sentido social. ¿Cuál sentido social? Eso hay que decirlo y de una manera muy clara. Magnífica la propuesta del Ejecutivo de llevarlo hasta el nivel constitucional. Y ahora sí, estos órganos reguladores en materia de energía ya están contemplados en la Constitución, se reformó para que sus comisionados sean nombrados y ratificados por el Senado de la República. Ya está previsto. Esta fue una reforma de hace 4 años, 3 años, ¿no? Entonces ya está previsto. Y debe darse de la autonomía, pues son órganos técnicos y que tienen que tener su competencia funcional propia, que se las da la ley, que se las va que ya la tienen, pero que seguramente con estas reformas, las leyes reglamentarias van a tener que entrar en mayor detalle. Y lo que yo coincido plenamente, la Secretaría de Energía, la política energética y su encauzamiento, eso no hay la menor duda. Y si se tratara de concesiones, en mi opinión, sí se tendría que ser expedido el título de concesión por el secretario, a propuesta del órgano correspondiente, en este caso me imagino la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y por último, yo nada más quisiera decir, acuérdense que estamos pensando en que Pemex va a ser otro operador de que va a partir de cero, de qué yacimientos de ellos se va a quedar Pemex y cuáles otros los va, en su caso, a licitar, sea vía contratos o vía concesión, etcétera, y que va a tener que estar compitiendo con los otros, y los otros también al explotar van a tener que pagar impuestos y van a tener que generar una renta petrolera para el Estado. Y obviamente, ¿para qué Estado? Para el Estado, no para uno, aunque forma parte, para Pemex. Pues, ¿cómo? Es para el Estado. Y obviamente, ¿a través de qué? Y esos recursos, evidentemente, como siempre se ha dicho, tienen que ir destinados
a través del gasto público a gasto socialmente redituable para la sociedad en su conjunto, no para gasto corriente. Pues eso es obvio. Y eso pues ya lo decidirá en su caso el Ejecutivo al mandar el proyecto del presupuesto de egresos y la Cámara de Diputados decidir a dónde se orienta esa renta de las muchas contratistas o concesionarios o permisionarios para ese propósito. Porque entonces sí, ¿cuál es la idea? De que en 2 años ya estemos en procesos ya de explotación de muchos de estos personajes y que desde el año que entra empiece tanto en petroquímica a generarse empleos bien remunerados, dignamente remunerados, de más de 500,000 empleos, incluyendo todo lo que es la petroquímica y el tema de la explotación. Eso es muy importante. La visualización no es falsa. Vamos a tener la posibilidad de un crecimiento exponencial, auténticamente, y no estoy exagerando, a partir del año que entra, el 1% del PIB, nada más por este sector. Pero al siguiente, en el 15, ya andaremos un 2 del PIB. Tengo la menor duda. Pero pues, hay que entrarle al toro, pues, la cabeza directamente y con la voluntad firme y férrea que todo esto se está haciendo realmente para beneficio del país, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias a don Fauzi Hannan por su participación y su intervención. Y por último, para cerrar este bloque de participaciones del día de la mañana, le concedo el uso de la palabra a don Dante San Pedro Jacobo. Gracias, presidente. Bueno, es complicado hablar después de 2 maestros porque ya me dejaron muy poco que decir, las preguntas son las mismas. Pero bueno, senador Escudero, hablé en la presentación de la certeza jurídica. El no tener una reforma constitucional no brinda certeza jurídica, no brinda garantías a los inversionistas. No habría sentido realmente en presentar una reforma. Lo vivimos en 2008 y los resultados son claros. Me tocó vivirlo en el sector público. Entonces, no, sin reforma constitucional no creo que este esfuerzo tenga sentido. Estamos hablando de liberar a Pemex. Si no dejan de ser actividades estratégicas en términos del artículo 28, Pemex tiene que seguirlas llevando a cabo. No habría manera de otorgarle la libertad presupuestal ni la libertad en términos de consejo de administración. Entonces, no, definitivamente, en mi opinión, no habría ningún sentido en estar en estos foros. No tendríamos ningún beneficio. Senador Vega, diputada Villaseñor, respecto a qué tan fuertes, qué tan independientes, mi impresión es que lo más importante es que sea claro qué va a hacer cada uno de los órganos. Que sea clara la función de la Secretaría de Energía respecto a dictar la política y darle seguimiento. Dictar política energética es algo muy profundo, de mucho fondo, y que sea claro que no es operativo. Igualmente, la independencia de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos gira en torno a la designación de sus comisionados, lo cual creo que hoy, el hecho de que sea una propuesta, que sea ratificado y que no se puedan remover salvo por causa grave, les brinda bastante independencia. Sin embargo, la otra mitad de la independencia es contar con los recursos económicos para poder operar. Si no existen esos recursos, la independencia no existe. La figura legal de órgano constitucional autónomo, descentralizado, desconcentrado, habría que evaluarla más a fondo, pero lo que sí creo que tienen que tener es esa independencia económica. Considero que parte del derecho de explotación de hidrocarburos se le puede asignar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo cual le permitiría, con reglas muy claras de operación y con reglas muy claras de ejercicio de presupuesto, tener libertad para poder hacer evaluaciones, para poder contratar probablemente sísmicas y una vez sabiendo qué tipo de yacimiento hay, proponer que se dicte política respecto a si son concesiones, contratos, etcétera. Pero todo gira en torno a esa independencia económica. Si no, no hay manera de que sean independientes. Y es importante, aunque no son órganos reguladores o no es un órgano regulador, también dejar en claro
¿Qué es lo que tiene que hacer el operador? Otra vez, cuando los reguladores no tienen la fuerza, la regulación se emite de manera interna en Pemex, se aplica porque los vacíos de poder no existen. Hay que hacerlo. Entonces también hay que dejarle a Pemex claro que eso no lo tiene que hacer. Es más, es insano para ellos y no tiene sentido. Entonces, parte de dejar en claro qué hace cada regulador es también dejar en claro qué hace Pemex. Como nuestro único operador tenemos que cuidarlo. Si lo obligamos por necesidad o por legislación a regular, etcétera, lo metemos en un problema. Entonces, la impresión es que quede claro exactamente qué hace cada quien. El resto es un tema económico y es un tema de designación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Finalmente, a nombre de las 3 comisiones que presidimos estos foros, les reiteramos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a don Mario Alberto Becerra, a don Fauci Handam, a don Dante San Pedro, por su participación, por su asistencia. Permítanme compartirles que los materiales expuestos por ustedes, tanto en sus exposiciones como en sus respuestas, serán integrados y serán distribuidos a todos y cada uno de los miembros de la Cámara de Senadores, así como de la Cámara de Diputados, aparte del valor de tener grabada esta participación de ustedes para quien quiera consultarlo. El día de hoy estamos terminando por esta mañana esta sesión de foros, hacemos un receso y continuaremos por la tarde a las 16:30 horas en este mismo lugar, con la participación de Juan Carlos Solís, quien representará a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a Javier Centeno, abogado postulante, y a doña Miriam Grunstein, investigadora del CIDE, quienes serán los panelistas de hoy de la tarde, con lo que les reiteramos nuestra invitación a todas y cada una de las y los legisladores aquí presentes, y finalmente volvemos a agradecer su presencia. Muchísimas gracias.